habilitamos durante la clase, ¿verdad? Entonces, ahí tienen en la pestaña de arreglos, nivel principal, en el subnivel, bueno, van a la pestaña de cuestionario, se va a habilitar para que, como siempre, puedan responder en un único intento, de tiempo, ya saben, 15 minutos, unas cuantas preguntas sobre el tema, ¿bien? Bueno, entonces vamos a lo que sería pilas. Comenzamos, ¿bien? Entonces, como les comentaba, hoy empezamos con un tema nuevo. Si bien está relacionado, siempre vamos relacionando los temas. En este caso nos compete hablar de lo que es el tipo de dato abstracto, pila o stack, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta lo que vimos en cuanto al concepto de lista, la definición de Donald Knuth, en donde hablábamos de que una lista es una secuencia de elementos, un stack o pila, entonces va a ser una lista que va a tener un comportamiento especial, ¿sí? Ese comportamiento va a ser el comportamiento LIFO. LIFO significa lo último que ingresa es lo primero que sale. Last in, first out, ¿sí? Y está relacionado con cómo agregamos y extraemos elementos de esta secuencia de elementos, ¿sí? Entonces ahí es donde se evidencia ese comportamiento. Un comportamiento especial. Estamos haciendo un acceso de tipo restringido, ¿bien? A esa secuencia de elementos, ya sea para el momento de incorporar nuevos elementos o bien de extraerlos o sacarlos. En este gráfico, en esta diapositiva, lo que podemos ver es cómo entonces vamos a hacer para ir incorporando elementos y también sacándolos de lo que sería esa pila, ¿no? Y siempre acá pensemos en primer lugar en el concepto, sin pensar todavía en cómo vamos a implementarlo. Estamos hablando del tipo de dato abstracto, o sea, la definición conceptual, en la que tenemos que sí tener en claro que vamos a tener. Si tenemos una secuencia de elementos, estos tienen que estar almacenados, guardados en algún tipo de contenedor. Bien, entonces decimos, nosotros vamos a iniciar con un stack o una pila vacía y a medida que vayamos agregando elementos, ¿sí? Acá vemos cómo vamos haciendo inserciones de elementos, esos elementos cómo van a ir quedando, cómo se van a ir ordenando dentro de ese contenedor, ¿sí? Entonces, cuando esté vacía, el primer elemento que nosotros insertemos o agreguemos va a ir al fondo de la pila. El siguiente elemento ocupará la cima de la pila, ¿sí? Por eso hablamos de stack, de apilar, de pila, porque lo que vamos haciendo es apilando elementos, ¿bien? Entonces, M nos queda al fondo, el siguiente elemento que es A, hacemos la inserción de A, queda arriba de M, el siguiente elemento que agreguemos va a quedar arriba del anterior, que fue el último en ser agregado, ¿sí? Entonces, en este caso, C va a quedar en la cima de la pila. Si tras haber hecho esas agregaciones nosotros vamos a querer hacer extracciones, que sería otra de las operaciones que vamos a poder aplicar en una pila, ¿cómo se va a comportar entonces cada operación quitar? Bueno, cuando yo haga un quitar o un sacar o un extraer elemento, lo que voy a obtener es lo que esté en la cima de esa pila, ¿sí? Fíjense que de este estado, si hacemos uso de una operación quitar, lo que va a salir es lo que está en la cima. De esa manera, entonces sale primero C. Si repito la operación quitar, saldrá el siguiente elemento que está en la cima de la pila, el cual era A, y me va a quedar en este estado, con un único elemento en el fondo de la pila, en el fondo y en la cima, ¿no? Porque es el único que hay, y ahí, si volvemos a repetir la operación, va entonces a salir de la pila y me va a quedar vacía. Bien, entonces ese es el comportamiento de lo último que ingresó es lo primero que sale. En todos los casos vemos que lo último que ingresa va quedando en la cima, entonces cada vez que yo quiera remover un elemento, siempre el que esté en la cima de esa pila es el primero que va a salir y que es el último que va a ingresar.
Bueno, hablemos entonces ahora un poco más en detalle de este tipo de dato abstracto, ¿no? ¿Qué especificaciones vamos a tener para lo que es una pila? Si ustedes buscan en la bibliografía, entonces, sobre estructuras de datos, sobre este tema, van a encontrar esta enumeración de operaciones para lo que sería el stack, ¿no? Entonces, después vamos a pensar en cómo se hace la implementación, es decir, yo parto de un concepto y voy a cómo lo materializo, digamos, en líneas de código que para nosotros van a ser la creación de una clase, ¿sí? Con sus correspondientes instancias. Bueno, entonces, en principio decimos, vamos a tener que, si nosotros hablamos de secuencias de elementos, que decimos que una pila es una lista de elementos, entonces vamos a estar manejando un tipo de dato, ¿sí? Va a haber datos que se van a almacenar en esa pila. Y en cuanto a las operaciones, porque recuerden que la definición de un tipo de dato abstracto abarca el conjunto de valores con los que vamos a trabajar en este caso en una pila, y además las operaciones que podemos aplicar sobre ese conjunto de valores, ¿sí? Entonces, en cuanto a las operaciones, tenemos que poder crear la pila, ¿sí? Que dependiendo del paradigma que estemos utilizando, sería inicializarla, ¿no? Ya sea a través de un constructor o bien de una asignación de un valor inicial. También tenemos que poder insertar elementos, agregar elementos, apilar elementos, ¿sí? Como sinónimos, digamos, para esa operación, que luego veremos que vamos a usar, o comúnmente es usado, este nombre de operación push, ¿sí? Y su propósito, su objetivo es poner un dato en la pila. Cuando hablemos de la operación de extraer o remover elementos o sacar elementos, todos sinónimos, digamos, que hacen referencia a esto de quito, saco, remuevo, retiro elementos, entonces decimos que va a consistir en retirar o sacar un dato de la pila. ¿Un dato cualquiera? No, porque hemos dicho que se sigue un comportamiento especial, ¿sí? El comportamiento de que se saca lo último que se ingresó. Entonces, en este caso, se retira o se saca un dato de la cima de la pila. ¿Cómo comúnmente vamos a encontrar esta operación en las implementaciones? Con el nombre de pop. Bien. Y también hacemos mención a las operaciones pila vacía, pila llena, y que estos van a tener, van a guardar estrecha relación con el tipo de contenedor que elijamos para nuestra implementación del tipo de dato abstracto pila, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, dependiendo de esa implementación, vamos a tener la limitación en cuanto a cuántos elementos podemos guardar dentro de esa pila y que van a tener que ver con su capacidad máxima, ¿no? Cuando queremos saber si está llena, bueno, podemos apelar a esa capacidad del contenedor, decir si ya se completó o no todos los espacios, supongamos que hay disponibles. Y cuando hablamos de pila vacía, bueno, este es más genérico, este lo podemos aplicar, digamos, en diferentes implementaciones y tiene que ver con cuándo podemos afirmar que ya no hay elementos en esa pila, ¿sí? Y eso también guarda relación con el tipo de contenedor que estemos usando. Bueno, entonces, pila vacía comprueba, nos sirve para comprobar si la pila no tiene elementos y por lo mismo nos devuelve un valor lógico, ¿sí? Como hace una comprobación, nos va a devolver o verdadero o falso. En el caso de pila llena, también verdadero o falso, y sirve para comprobar si la pila está llena de elementos. Otras operaciones que por ahí van a depender de la implementación, digamos, si se incluye o no, es por ejemplo limpiar pilas, ¿sí? En este caso decimos que quita todos los elementos y deja la pila vacía. ¿Bien? Esta es una especificación general, entonces, en las implementaciones que nosotros propongamos, sí debemos asegurarnos de respetar ese comportamiento esencial de lo que es una pila, o sea, cómo agregamos y sacamos elementos, ¿sí? La otra operación común es la de consultar lo que está en la cima de la pila, saber si está vacío o no. Después, podemos o no incorporar otros comportamientos que necesitemos o que deseemos dentro de ese comportamiento de stack, ¿sí? Pero las que hacen
a su definición serían las de cómo agregamos y sacamos elementos respetando ese comportamiento leaf, ¿sí? Bueno, entonces, pila, que sería lo que nosotros comúnmente llamamos pick, ¿sí? Que es consultar el elemento próximo a salir. Perdón, ahí. Nos permite entonces esa operación pila obtener el elemento que está en la cima de la pila sin removerlo, es la idea, ¿sí? Lo que nosotros decimos, así como hablamos de push y pop, acá diríamos pila es la operación pick, ¿bien? La operación de consultar cuál es el próximo elemento a salir de la pila, pero no lo removemos. Y esta es otra operación que podemos o no tener incorporado, pero que está mencionada acá como parte de la especificación de la pila, ¿no? Que sería tamaño de la pila, dice el número de elementos máximos que puede contener la pila. Nosotros lo que vamos a considerar como un método a incorporar o una propiedad a incorporar y que nos va a ser útil, va a ser cuántos elementos tiene la pila. No el tamaño máximo, sino cuántos en el momento en que hagamos esa verificación, esa comprobación, ¿sí? Entonces, incluimos ese comportamiento además. Bueno, entonces, dentro de las operaciones, a nivel ya de implementación que nosotros vamos a hacer para este tipo de dato abstracto, vamos a ver si que definimos una clase con las operaciones o los métodos push, pop, con el método pick, ¿sí? Que hacen a ese comportamiento esencial de una pila, y se podría plantear como propiedad o como método el poder obtener información de si está vacía o no esa pila y cuántos elementos tiene, ¿sí? Que es lo que les comentaba hace un momento. Partimos de esta propuesta, o sea, de esta definición del tipo de dato abstracto, bien, que nos indica qué operaciones podemos implementar para ella. Y luego sí, ya cuando trabajamos con programación orientada a objetos, en este caso con el lenguaje Java, vamos a definir una clase stack en la que vamos a proponer cuál va a ser el contenedor, en este caso, qué vamos a necesitar para hacer esa implementación, que es saber cuál es el elemento cima, ¿sí? Bueno, todo eso que nos lleva a implementar la definición de TDA, ya es crear una estructura de datos, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos agregar sobre lo que tenemos para decir de esta copila? Bueno, en cuanto a clasificaciones dentro de las que vimos la semana pasada, cuando hablamos de lista, del concepto de lista, entonces podemos clasificar a un stack como una lista lineal, porque vemos que los elementos están ordenados en secuencia, ¿verdad? También podemos decir que es una lista abierta, porque podemos identificar un punto por el cual vamos a agregar, y en este caso por ese mismo punto vamos a extraer elementos, ¿sí? También en este caso nosotros vamos a ver un tipo de implementación usando listas almacenadas en secuencia, pero también podría haber una implementación en la que utilicemos listas encadenadas, así que esa la vamos a ver más adelante. Y sabemos también que stack o pila es una lista restringida porque hemos dicho que su comportamiento precisamente es el agregar o extraer elementos, siempre respetando este principio, ¿no? El del if. Entonces no agregamos y extraemos como se nos ocurre, sino como nos marca este LIFO, ¿no? O sea, lo último que ingresa, lo primero que sale. ¿Cuándo se hace necesario trabajar con este tipo de estructura de datos? Y bueno, nos permite representar o modelar. Siempre nosotros decimos, usamos las estructuras para, bueno, obviamente trabajar y guardar datos, pero siempre queremos representar la realidad, ¿no? Entonces, como ciertos aspectos, ciertos comportamientos que tenemos en la vida real. Entonces, uno de ellos es recordar. Entonces, por ahí, dentro del grupo de las aplicaciones, lo que vamos a tener es que usamos el stack o pila cuando tenemos que recordar jugadas. Por ejemplo, cuando queremos aplicar en juegos, queremos retroceder en jugadas, bueno, nos sirve en ese caso, por ejemplo, el uso de un stack o pila. Bien.
entre otros varios. Acá dice Tacopila, entonces dice mecanismo para representar el comportamiento de recordar. Es uno de los tantos posibles, de las tantas posibles aplicaciones que tendríamos para este tipo de datos, de estructura de datos. Acá hacemos mención, entonces, de las aplicaciones, ¿sí? Bueno, ¿cuándo vamos a encontrar que usamos pilas o stack? Por ejemplo, cuando usamos editores de saca de texto o de algún tipo de aplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en el mismo PowerPoint, en el mismo Word, en el mismo Excel, que son editores, ustedes van a poder, ¿no?, tener a disposición una pila que les permite hacer o deshacer, digamos, acciones que han hecho, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, trabajar en este documento y hago acá un relleno, digamos, de esa celda, por ahí quiero hacer la inserción de una forma, todas estas acciones, ¿sí?, van a ser recordadas, digamos, a través de esa pila. Entonces yo voy a poder deshacerlas en el orden en que se hicieron, ¿sí? Yo puedo acá ahora escribir, por ejemplo, estructura, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, el uso de una pila, ¿no? Porque yo en este deshacer, en esta operación que siempre tenemos al alcance, lo que voy haciendo es recordando cuál fue la última acción y la deshago. Ahí deshacemos, ¿sí? Si analizamos acá, me va mostrando cuáles fueron las acciones y se van deshaciendo en el orden en el cual se habían hecho, ¿sí? Voy retrocediendo. Así hasta que completé todo ese camino, ¿no? Quedé sin ningún cambio dentro de la hoja que había modificado. También puedo rehacer. En ese rehacer también voy a estar haciendo uso de una pila porque estoy recordando, digamos, una me permite deshacer y la otra me permite rehacer las últimas acciones hechas. ¿Está? Bien, ahí buenas tardes. Bien, ¿qué otra aplicación tenemos para lo que es Stack? Bueno, también se hablaba, ahí se menciona en la presentación, de cómo la utilizamos en los navegadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos un navegador y hemos visitado, yo acá por ejemplo puse, ¿no?, esta página de Somos Jujuy, en esta flechita que hacemos para atrás, lo que nos permite es retroceder, ¿sí?, a esas URL que hemos visitado anteriormente, ¿sí? Y también se hace mención, digamos, en el video sobre el tema de que este comportamiento de la flechita para atrás en los navegadores nos permite en realidad saltar a cualquier dirección que hayamos analizado previamente, ¿tá? Entonces no es un comportamiento puro del stack, porque en stack vamos obligatoriamente deshaciendo cada acción anterior, ¿no?, retrocediendo, digamos, al último elemento que le precedía, ¿sí? Acá yo estoy retrocediendo y si quiero avanzar hacia adelante, también voy a moverme, digamos, haciendo uso también de otra pila, así como cuando vimos en el editor, ¿sí? Pero no es un comportamiento puro, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las aplicaciones de Stack, a un par de las que se hace mención es a esas, en cuanto a los editores y en cuanto a los navegadores. Sí. Ahí de lo que preguntan, sí, tenemos como que dos pilas, ¿no? Una para deshacer y la otra para rehacer. Bueno, ahí seguimos con el tema.
Bien, entonces estas son dos bastante visibles, bastante comúnmente usadas, ¿sí? Y también tenemos muchos algoritmos en los que se hace uso de stack. Yo les comentaba hace rato, uno sería cuando hacemos juegos, ¿no? Cuando tenemos partidas y tenemos o queremos tener la posibilidad de retroceder en jugadas, bueno, también ahí podemos hacer uso de lo que sería una pila, ¿no? También se puede aplicar en lo que es determinar si una frase, por ejemplo, es palíndromo, ¿no? Y sabemos que palíndromo le decimos a aquella frase, aquella oración en la que la leemos de izquierda a derecha y obtenemos lo mismo que si la leyéramos de derecha a izquierda. O sea, si leemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, vamos a leer exactamente lo mismo, ¿sí? En ese caso, cuando decimos se trata de un palíndromo, bueno, entonces para resolver o para verificar si una frase, si una cadena, decimos nosotros de texto, es un palíndromo, ahí podemos hacer uso de un stack, ¿sí? En los cambios de base, ¿sí? En los sistemas de cuando queremos cambiar, por ejemplo, a binario, ¿no? Entonces decimos, tenemos que ir haciendo una operación que es la de repetir una división, y ustedes saben que lo que hacemos luego es tomar el resto, ¿no es cierto?, de esas operaciones con el último cociente, y siempre en el sentido desde del último resultado y vamos retrocediendo. Bueno, ahí también se puede hacer uso de stack, ¿sí? Bueno, y así, varios. Después otro común que se solía aplicar o ver en la parte de la práctica era lo de las expresiones aritméticas. Entonces nosotros ahí trabajábamos con notaciones, si bien estamos acostumbrados a la notación interfija, lo que hacíamos era, como una expresión que está dada en interfija, la llevamos a otra notación, por ejemplo, posfija o prefija, ¿sí? Cuando decimos posfija es porque el operador, perdón, va a pasar al último, ¿sí? Por ejemplo, como para darles la idea nada más, decimos, si yo tengo una expresión, nuestra notación de costumbre es esta, esa es la interfija. Si yo hablo de notación posfija, yo tengo los operandos y luego el operador. Y si hablo de prefija, tengo primero el operador y luego los operandos, ¿sí? Bueno, entonces, comúnmente en este tipo de, digamos, de algoritmos para pasar de una notación a otra, podemos llevar desde este punto de tener una expresión en notación interfija a posfija o a prefija, ¿sí? Haciendo uso de stack. También podemos usar stack para resolver expresiones que estén dadas en alguna notación que sea distinta a la interfija o también esa misma, ¿sí? Esos son otros usos habituales que ustedes incluso si buscan en libros van a encontrar como el algoritmo propuesto para hacer esas conversiones. Bien. Bueno, y también se puede utilizar en lo que es cuando tenemos un algoritmo que es recursivo. Entonces, para hacer su versión iterativa, también podemos hacer uso de pilas. Entre otros casos, ¿sí? Bien, ya hablamos entonces de lo fundamental que era esto, ¿no? Cuando siempre estemos analizando un tipo de dato abstracto, recuerden que lo que buscamos es entender la definición de ese TDA, que incluye no solo el conjunto de valores sobre los cuales va a operar, sino qué operaciones va a poder aplicar sobre ese conjunto de valores, ¿sí? Eso hace a la definición en este caso, del TDA pila o stack. Lo que hacemos luego es decir, bueno, tenemos este concepto, esta definición conceptual, lo que hacemos es, la llevamos a materializar a una estructura de datos, ¿sí? Vamos a crear una estructura de datos a partir de esta definición. ¿De qué manera? Bueno, haciendo la implementación, en nuestro caso, bajo el paradigma orientado a objetos, de una clase que nos permita crear un objeto que se comporte como debería comportarse un stack, ¿sí? Eso es lo que se espera de esa creación que hacemos nosotros.
que si decimos que es un stack, se comporte como tal. ¿Bien? Bueno, entonces, dentro de lo que era la definición conceptual, hablamos de tener un contenedor de elementos, ¿sí? Porque dijimos es una lista de elementos, o sea que hay una secuencia de elementos. Esa secuencia de elementos tienen que estar guardados en algún lugar. Necesito un contenedor. Entonces, para la parte de la implementación, vemos acá, decimos, vamos a utilizar un contenedor de elementos. En lo que hemos visto nosotros, hemos trabajado con arreglos. Entonces ese va a ser nuestra elección para el contenedor en la estructura de datos que vamos a crear, ¿sí? Ahora, si trabajamos con un arreglo y queremos guardar los elementos en ese arreglo, ya habíamos hablado, la clase en la que estuvimos comentando el tema de arreglos, que para saber cuántos elementos útiles tiene un arreglo, a medida que lo vamos cargando, que no hacemos una carga completa, sino que vamos incorporando elementos, vamos a necesitar una variable adicional que nos vaya diciendo cuántos elementos tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera, bueno, no vamos a recorrer el arreglo completo, porque no tendría sentido si es que no tiene guardado todos los elementos en cada posición, sino que supongamos si tiene la mitad, ¿para que voy a recorrer el arreglo completo, verdad? Bueno, entonces, ahí decíamos, hablábamos de una variable que nos indicaba cuántas posiciones útiles habíamos ocupado. Bueno, acá también, en el caso de pila, como vamos agregando elementos de uno en uno, también vamos a necesitar un contador de elementos, ¿sí? Contador que nos va a servir, va a tener como doble función. Por un lado nos va a decir cantidad de elementos que tiene esta pila, y por otro lado nos va a indicar la posición en la que vamos a ir guardando los elementos, ¿sí? Porque recuerden que en un arreglo, para poder guardar un elemento, necesitamos indicarle en qué posición debe hacerse, ¿sí? O sea, tenemos que hacer referencia para guardar un elemento en un arreglo al nombre de ese arreglo y también a una posición en específico. Bueno, ¿quién nos va a dar esa información? Este contador, ¿sí? Que en realidad para nosotros, pensando en lo que es stack, vendría a ser el indicador de la cima de la pila, ¿sí? Bueno, le decimos contador porque me va a servir para saber cantidad de elementos a la vez, ¿no? De esa pila. Lo otro que vamos a tener en cuenta, entonces, más allá de esto, sería parte de atributos. Si pensamos ya en lo que es la definición de una clase, hay que pensar ahora en las operaciones, en los métodos de esa clase. Entonces, tenemos que, dijimos, el comportamiento esencial de una pila sería poder agregar y sacar elementos. Bueno, entonces tenemos que implementar la operación de agregar. Lo vamos a hacer bajo el nombre de, por ejemplo, push, y que va a, dice acá, mete el elemento en la posición indicada por cuenta, que sería este contador que comentamos hace rato, va a servir para indicarnos en qué posición hay que agregar un nuevo elemento en la pila, y además nos va a devolver cantidad de elementos de la pila. Entonces, para hacer la operación push, metemos el elemento en la posición indicada por cuenta y luego incrementa el valor de cuenta. ¿Para qué? Para que me apunte a la siguiente posición en la que podemos agregar un nuevo elemento, ¿sí? Esto lo vamos a ver en detalle ahora cuando analicemos lo que es cada operación, ¿sí? Dentro de lo que es la definición de la clase stack. Pero partimos de acá, como que estamos haciendo un mapa, o estamos anotando lo clave que vamos a tener en cuenta para esa implementación, ¿sí? Lo mismo para POP, dice acá. Perdón, la operación POP dice decrementa el valor de cuenta y luego devuelve el elemento que está en la posición indicada por cuenta. ¿Qué precauciones tenemos que tener en nuestra implementación? Que no podemos superar la capacidad del arreglo, ¿sí? Esto es muy, fíjense que esta limitante la tenemos porque estamos trabajando con arreglos, ¿sí? Arreglo, cuando lo creamos, tiene un tamaño, ¿sí? Definido. Entonces, a menos de que hagamos una redimensión, nuestro arreglo va a tener ese tamaño con el cual hemos creado, hemos usado
el operador new para decir, bueno, el arreglo se crea con tantas posiciones, ¿sí? Entonces no se puede superar la capacidad del arreglo, y dice tampoco se puede extraer elementos cuando no los hay, ¿sí? Son precauciones a tener en cuenta al momento de agregar o sacar elementos. Bien, y bueno, ilustremos ahora un poquito cómo trabajaríamos con el arreglo. Tenemos, a ver acá, ¿no? Si yo pienso, este es mi arreglo, ¿sí? Que por ejemplo le podemos llamar datos si queremos, ¿sí? Ahí es donde vamos a guardar los valores. Y necesitamos esa variable que decíamos que me permita, por un lado, saber en qué posición voy a guardar un elemento, y además que me va a permitir saber cuántos elementos hay, ¿sí? Porque por ejemplo en este caso, cuando la pila está vacía, cuenta, que sería el contador, ¿no? El que nos va a decir cuántos elementos hay en la pila, debe empezar en 0, ¿sí? En un principio, ¿por qué? Porque la pila está vacía. Ahora 0, que sería el valor de este índice, es casualmente la primera posición del arreglo. Entonces, cuando yo haga la operación de apilar, debo hacer una asignación en datos, posición 0, que sería cuenta, posición cuenta que está apuntando a 0, ahí agregar un elemento, y obviamente cuenta debe crecer, debe indicar el siguiente índice, que sería la siguiente posición que está libre. Como va a valer en ese caso 1, fíjense que ese valor, cuenta 1, ahí es donde se evidencia, ¿no? Que por un lado me indica cuántos elementos tenemos en el stack en ese momento. Si yo digo 1, sí, hay un único elemento. Y a la vez me señala cuál es la siguiente posición que se va a ocupar dentro de ese contenedor, ¿sí? Bueno, cuando agreguemos entonces un nuevo elemento, por ejemplo acá agregamos 20, cuenta que va a hacer. Cuenta que estaba en 1, me permitió guardar ese elemento en esa posición y avanza a una siguiente posición. Cuenta actualmente está en 2, actualmente hay 2 elementos en la pila y esa es la siguiente posición a ser ocupada, ¿sí? Así va a trabajar, así vamos a trabajar, digamos, tanto con el arreglo como con ese índice que necesitamos, ¿sí? Para saber cuál es la próxima posición a ser ocupada, ¿no? Entonces, para nosotros, digamos que es nuestra cima, porque fíjense que nos permite ir ubicando el elemento que ingresa en el stack en la cima de esta pila, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que, como que diríamos, la posición 0 es el fondo, y vamos agregando elementos uno apilado, digamos, del otro, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que, bueno, nosotros la idea de pila es vertical, pero bueno, acá estamos haciendo una representación horizontal de cómo se va llenando el arreglo. Si tuviéramos que desapilar, entonces también este es el estado inicial, digamos, o el estado en el que hemos quedado, después de agregar 2 elementos. Si yo quiero desapilar, ahí es donde digo, bueno, cuenta dónde quedó apuntando en 2, ¿sí? Si yo accediera a esa posición 2, fíjense que en realidad no hay ningún elemento guardado. Dijimos que cuenta me da la indicación de en dónde debo guardar el próximo elemento que ingrese. Entonces, ¿dónde está el elemento que debe salir? Está en una posición anterior a cuenta, ¿sí? Por eso, si volvemos acá a lo que nos marcaba la presentación, es cuando hacemos un pop, ahí la pongo un poquito más grande para que puedan ver, tenemos que decrementar el valor de cuenta y luego devolver el elemento que está en la posición indicada por cuenta, una vez que se ha decrementado, ¿sí? ¿Sí? Cuando yo decremento, viene acá y ahí es donde devolvemos el elemento que está en esa posición cuando cuenta se decrementó, ¿sí? Como en este dibujo, ¿sí? Por eso yo les quería mostrar este dibujo para que lo interpretemos correctamente, ¿no? Cuenta retrocede, cuenta está apuntando acá, este elemento se devuelve el valor 20, sin embargo cuenta queda ahí.
no es que acá deja de existir el 20. Cuenta sigue apuntando a esa posición y recordemos que cuando yo hago una operación de agregar, ¿dónde se va a agregar? En donde esté apuntado por cuenta. O sea que ahí se va a sobreescribir este elemento. De esa manera va a dejar de existir, digamos. Claro, ¿sí? Lo elimina como cuando se sobreescribe. ¿Tá? No es que, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos que esto retroceda, devolvemos el elemento, sin embargo sigue existiendo, sigue existiendo en el arreglo hasta que hagamos una nueva operación push. Cuando hagamos una nueva operación push, este elemento va a ser sobrescrito por uno nuevo. ¿Sí? Si yo hago pop, no va a tomar este 20, ¿qué es lo que va a hacer? Dijimos, va a retroceder a una posición y va a tomar el anterior. ¿Está? Entonces, ya queda inaccesible, ¿verdad? Pero deja que la siguiente operación push sobrescribe ese valor. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ese 20 ya no está, digamos, está ahí, pero puede ser sobrescrito en cualquier momento. Si retrocedemos, si queremos desapilar otro elemento, por ejemplo, el único que queda acá sería 10, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Bueno, hacíamos que cuenta, retroceda una posición, devuelve el elemento en esa posición, ¿sí? Cuenta se queda ahí, ese elemento se devuelve y sin embargo acá lo vemos que sigue estando, ¿sí? Y si yo hago un push y luego otro push, ya sobrescribí estas dos posiciones. De esa manera se trabaja, digamos, con el contenedor y con cuenta, ¿tá? Se va a desaparecer el elemento porque lo voy a sobreescribir, porque cuenta, recuerden, me apunta a donde debo guardar el elemento próximo en la pila. Bien, pero teniendo en cuenta esto, entonces es que nosotros ya cuando pasamos a la definición de clase, que es lo que vamos a ver ahora, es lo que vamos a hacer en el código, ¿sí? Entonces, empezamos por acá. La primera implementación. Ya son 14. Sí, voy cerrando ahí para que vayamos viendo y entendiendo parte a parte. ¿Está? Ahí. Entonces, nosotros estamos trabajando bajo el paradigma orientado a objetos, o sea que lo que vamos a hacer para ese concepto que hemos visto, una definición de clase. Bien, le llamamos, por ejemplo, en este caso, stack char. ¿Por qué? Porque decimos vamos a crear un stack y como sabemos que nuestro contenedor de datos va a ser un arreglo, decimos en este caso que ese contenedor de datos va a ser un arreglo que va a permitirme guardar char. ¿Sí? Voy a crear también esa variable extra que necesitamos para que me diga en qué posición tengo que guardar o debo extraer para tomar el elemento que está en la cima de la pila. ¿Sí? Bueno, entonces, a nivel de atributos, que era lo que veíamos hace rato, yo necesito estas dos partes. Contenedor y el que me va indicando cima de la pila. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos. Uno va a ser un arreglo, que es lo que veníamos trabajando en la clase anterior, y después este que va a ser una variable entera, porque un índice no es más que eso, ¿no? Una variable entera. Ahora, si volvemos acá a digamos, detalle de las operaciones a tener en cuenta, fíjense que teníamos, por un lado decía crear a la pila, ¿no? Que es la operación que nos permite iniciar o inicializar esa pila. Después insertar, quitar, que es push pop, pila vacía, pila llena, limpiar pila, cima pila, tamaño de la pila. Si vamos acá a esta definición, entonces, primero es construir, iniciar una pila. Ustedes saben que cuando yo defino una clase, el constructor de la clase es el que me va a permitir instanciar objetos de esa clase y en este caso el que va a inicializar los atributos de ese objeto.
de esa instancia que se crea a partir de la clase, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a incluir dentro del constructor de una clase StackChar, por ejemplo? Bueno, que en ese momento, cuando llamo al constructor de la clase, ahí es que le voy a decir, bueno, construya el contenedor de datos con un tamaño, ¿no? Acá esta definición que vemos acá es de una variable que en realidad se mantiene constante por este uso de la palabra final, con un valor, que en este caso es 10, y que quiere decir que vamos a construir nuestro contenedor con un máximo de 10 posiciones, ¿sí? ¿Podríamos haber puesto 10 directamente acá? Sí, pero vamos a ver que vamos a necesitar hacer referencia a ese tope, a esa capacidad máxima del contenedor en más de un punto, entonces en ese sentido nos conviene trabajar con esta definición inicial para que si debo hacer cambios, los haga en un solo lugar. Haciendo acá, cambiando a que quiero que ahora el contenedor tenga 15 posiciones, lo hago en este punto y en todos los lugares, líneas de código donde se haga referencia a máximo tamaño, ya se va a trabajar con ese 15 en vez de con un 10, sin que tenga que hacer más cambios, ¿sí? Entonces, contenedor de datos construido en esta parte y además la cuenta tiene que empezar en 0, ¿sí? De esa manera estoy inicializando la pila. ¿Bien? La otra operación que nos decía, bueno, acá hay otro constructor, pero ustedes saben que podemos definir más de un constructor cuando trabajamos con clase. En este otro caso, fíjense que podemos optar también por decir, bueno, no quiero trabajar con este tamaño por defecto, por decirlo de una manera, sino quiero trabajar con otro tamaño. Bueno, también podemos entonces darle esa posibilidad a quien construya un objeto stack a partir de esta definición para que el contenedor sea de ese tamaño que el usuario necesita o quiere. ¿Sí? Bueno, tenemos dos posibilidades entonces ahí para lo que sería el constructor y vemos las operaciones de agregar, bien, de sacar, de consultar el próximo a salir, teniendo en cuenta de nuevo lo que decía la presentación, ¿sí? Acá me mencionaba insertar, quitar, ¿sí? Y acá al último habíamos hablado que era lo que se iba a tener en cuenta. Para push, había que, dice, meter el elemento en la posición que indica cuenta y luego incrementar el valor de cuenta para que me apunte a la siguiente posición que debe ser ocupada, ¿sí? Entonces veamos si estamos respetando eso en nuestras líneas de código. Acá vemos que la operación, el método push es público. Recuerden que si yo defino como privados los atributos, entonces yo tengo que proporcionar esa capa de operaciones para poder trabajar en este caso sobre el contenedor de datos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? A través de esta operación de agregar o apilar, que es definida como pública. Estoy indicando acá qué tipo de elemento voy a guardar, en este caso de tipo char. Y lo que voy a hacer acá es controlar que no se haya, digamos, que la capacidad de ese contenedor no se haya superado, ¿sí? Acá estoy haciendo uso de un método que vamos a ver un poquito más abajo, que se llama isFull, ¿sí? Que sería esto de pila llena o está llena. Bien. Si ocurriera eso, si cuando llama a la comprobación de está llena, se verifica que está llena, entonces decimos que hay que lanzar una excepción para decir que la pila está llena, ¿sí? Recuerden que las excepciones nos están marcando una anormalidad, ¿no es cierto? En este caso esa anormalidad sería de que yo quiera hacer una inserción en una pila que ya está llena, ¿bien? Entonces, por esa razón, vamos a lanzar una excepción en ese caso específico para avisar que la pila está llena, que no podemos hacer esa inserción, ¿sí? Si no se cumple, si no se verifica esa situación, entonces avanzamos a las siguientes instrucciones, que son las que veíamos ahí
que nos decían que tenemos que guardar en el contenedor, en la posición indicada por cuenta, ese nuevo elemento que se está acá ingresando en el push. Y lo siguiente decía era que hagamos que cuenta apunte a la siguiente posición, ¿sí? Bueno, estamos haciendo todo lo que nos marcaba ahí, ese bosquejo de ideas para la implementación del TDA, convertirlo en una estructura de datos, ¿sí? Acá tenemos el POP. Recuerden que esta sería la operación de sacar, extraer, remover. Y en esta operación, el retorno es el valor que estamos sacando de la pila, ¿sí? Sacando, ya sabemos que en realidad sacar es simplemente hacer que el índice me vaya apuntando a otra posición, pero devolvemos el valor para que quien lo necesite, bueno, lo pueda utilizar. Quien llama a esa operación POP es porque se supone que quiere recuperar ese valor de la cima de la pila, entonces lo retornamos, ¿sí? Si la pila estuviera vacía, ya vamos a ver que este isEmpty es un método definido un poquito acá, ¿ven? Más abajo, que es el que va a comprobar si la pila está o no vacía. Si verifica que está vacía, también no podemos hacer una extracción de una pila vacía, entonces lanzamos una excepción indicando esa situación. Si no se verifica esta situación de pila vacía, entonces ahí sí procedemos a hacer lo que corresponde hacer cuando hacemos la operación de extracción en un arreglo, ¿sí? Volviendo acá, que nos decía estos apuntes, digamos, de las operaciones. Bueno, decía la operación POP decrementa el valor de cuenta y luego devuelve el elemento que está en la posición indicada por cuenta, ¿sí? Decrementa el valor de cuenta, o sea que, como vemos en este caso, por ejemplo, hay un solo elemento, hacemos que apunte a donde está el último que se agregó, lo devolvemos, ¿sí? Y bueno, eso es lo que deberíamos incluir en la operación POP. Bien, ahí salimos, vamos de nuevo por acá. ¿Qué hacemos acá? Decrementamos cuenta, o sea, decimos que de la posición 1 pasa a la 0. ¿Sí? Esto ya saben, esta notación es equivalente a escribirlo como discuenta más 1 sería en el caso del incremento, o en este caso es menos 1. ¿Sí? Acá sería más, significa discuenta más 1, y acá menos es al valor cuenta le resto 1. ¿Sí? Bueno, y después devuelvo el elemento que está en la cima, o sea, el elemento que dentro del contenedor datos está en la posición cuenta. Antes de avanzar a PIC, fíjense que ahí les muestro un poquito en detalle lo que es el full, isFull y isEmpty, que simplemente yo les decía hace rato, como me sirven para comprobar si está vacía o está llena, lo que me devuelven es un valor lógico, un valor booleano. Y la comprobación que hacen será, bueno, en el caso de vacía, queremos saber si se verifica esta expresión, ¿no es cierto? Relacional. Decimos, cuenta es menor o igual que 0. Si pasara eso, significa que está vacía, porque, bueno, el menos es como programación preventiva, pero en realidad, cuando llegamos a 0, ¿no? Cuando estamos en 0 es porque está vacía. Si cuenta está en 0 es porque está vacía. Así es como iniciamos la pila, ¿verdad? Fíjense que en el constructor, al momento de inicializar, ¿qué dijimos? Creamos y ponemos en 0. ¿Por qué? Porque eso me está indicando que está vacía. Bueno, entonces, ahí verificamos eso en esta operación. Si la cuenta es menor o igual que 0, esto me dará verdadero, si no lo es, me dará un falso. isFull, en este caso lo planteamos por el hecho de que tenemos una capacidad dentro de lo que es el arreglo. Bueno, entonces también comprobamos, verificamos la relación entre el valor actual de cuenta y, o sea, cantidad de elementos que tiene la pila y la capacidad máxima del arreglo, o sea, la propiedad length de datos.
Si cuenta supera o es igual a ese length, significa que ya está llena, ya no tengo un lugar para seguir guardando elementos en ese stack, ¿sí? Bueno, esas operaciones donde las he utilizado, las podemos llamar una vez que construyamos un objeto de tipo stack, o bien en este caso se está utilizando al momento de hacer la operación pop, ahí llamo isEmpty, o bien cuando hago un push, cuando quiero agregar, uso isFull. Pregunto si está lleno, antes de avanzar en lo que sería el agregar ese elemento. ¿Sí? Bueno, acá voy cerrando ahí para que quede más clarito. Nos queda la operación de el pick, que es parecido a pop en el sentido de que, fíjense, vamos a verificar antes de devolver el elemento si es que está vacía o no la pila. Si está vacía no podemos retornar ningún valor, entonces lanzamos una excepción. Y si esto no se comprueba, recién ahí hacemos un retorno, devolvemos lo que está en el contenedor en el índice cuenta -1, ¿sí? Si yo hago cuenta -1, bueno, vamos acá al gráfico, por ejemplo, acá digamos, si yo hago cuenta -1, está en 2, -1 es 1. Si devuelvo lo que está en la posición 1, estoy devolviendo el 20, pero no lo estoy removiendo, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo decir quiero ir a la posición cuenta -1, que decir a cuenta le resto 1, o sea, estoy modificando el valor de cuenta y recién retornando un valor, ¿sí? Bueno, por eso hablamos de que pick me sirve para consultar sin remover el elemento, y bueno, y pop modifica el valor de cuenta, por lo tanto hace que se sobrescriba, digamos, este valor, porque ya lo marca como una posición a ser ocupada, ¿sí? Bueno, y por eso la diferencia acá de cuenta -1 y acá menos cuenta. Acá, de nuevo, esto significa a la cuenta le asigno lo que ya tiene -1. ¿Sí? En cambio acá simplemente estoy haciendo el valor de cuenta, no lo altero para nada, pero para indicar qué es lo que devuelvo, digo que es lo que tiene cuenta -1, eso me da un valor, es un índice que va a ser usado para retornar lo que esté en esa posición específica en datos. Bien, y bueno, ¿qué más? Después tenemos como uno de las últimas operaciones, siempre si vamos haciendo un checklist, es como que dentro de las que nos marcaba la especificación de lista, están casi todas, ¿verdad? Si yo vengo acá, digo ya está crear pila, insertar, quitar, pila vacía, pila llena, limpiar, bueno, podríamos hacerlo o no. No es tan esencial, digamos, como los otros que sí me dan el comportamiento de un stack. Tengo cima pila, sí, es el pick, y bueno, lo vamos a, en vez de devolver la capacidad máxima de la pila, lo que vamos a hacer es devolver la cantidad actual de elementos. Que eso también es muy útil, ¿sí? Que nos vaya diciendo cuántos elementos tiene. Tenemos, entonces, en ese caso, simplemente que devolver el valor de cuenta, porque habíamos dicho que cuenta me sirve para saber cuántos elementos tiene mi contenedor, mi pila en este caso, y además me va indicando en qué posición debo guardar el siguiente elemento dentro del stack, ¿sí? Bien, a ver, voy haciendo un chequeo, 66. ¿Sí? Bueno, ahora bien, todo esto es definición. ¿Cuándo realmente estoy trabajando con un stack? Bueno, cuando creamos un objeto a partir de esa definición, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo estoy creando este objeto que se llama mi pila a partir de la clase stackchar, estoy llamando a su constructor de clase, y acá, una vez creado el objeto, puedo ya llamar a esas operaciones que hemos definido en esta parte, ¿sí? Todas las que hacen al comportamiento de ese stack.
¿Cómo vuelve a sobreescribir el push una vez que se volvió con el pop? Sí, a ver, si vamos acá al gráfico, por ejemplo, acá habíamos borrado un elemento, ¿verdad? Teníamos dos, ¿sí? Yo tengo cuenta que quedó apuntando acá, pero si yo quiero hacer un primero, ¿no? Una operación de sacar, en base a lo que habíamos escrito, lo que tengo que hacer es hacer que cuenta retroceda. Una vez que retrocede, ahí sí me estaría apuntando al elemento que está en la cima y ese lo devuelve, ¿sí? Cuenta queda en ese lugar, el 20 salió, digamos, en este caso, de acuerdo al gráfico, ese 20 sale, pero cuenta queda apuntando acá. Si yo hago ahora, en vez de hacer un nuevo pop, hago un push. ¿Cómo trabaja el push? Hemos dicho que push, la operación lo que va a hacer es asignar en la posición donde está indicada por cuenta el nuevo valor. Entonces, acá a ver, vamos a agregar. Sí, quiero agregar unas cuantas líneas para que lo veamos gráficamente, digamos, ¿sí? Si yo tengo acá, y en vez de hacer un nuevo pop, como hicimos en este caso, hacemos un push, imagínense que yo lo que ahora voy a hacer es apilar no sé, un 30. Apilar un 30, ¿sí? ¿Dónde va a ir a parar ese 30? Copio todo esto. A ver ahí si me deja. Como cuenta estaba apuntando a esta posición, ese 30 va a sobreescribir ese 20 que estaba, ¿sí? Y va a avanzar, ¿sí? Este cuenta se va a mover acá, ¿sí? Si en vez de seguir removiendo, digamos, yo hago una operación de apilar, entonces lo que va a pasar es que como, tal cual como nos decía este bosquejo, ¿no? Volvemos para acá. ¿Cómo trabaja el push? La operación push mete el elemento en la posición indicada por cuenta y luego incrementa el valor de cuenta, que fue exactamente lo que hicimos, ¿sí? Acá en el gráfico. Cuenta estaba acá, ¿sí? Ya se había retornado ese valor 20, sin embargo, en el arreglo sigue estando el 20, pero como cuenta está apuntando ahí, va a ser sobrescrito en cuanto se haga un push, ¿sí? En cuanto se haga una pilar. ¿Por qué? Porque la pilar funciona haciendo una asignación en donde está apuntando cuenta y luego cuenta se incrementa para que apunte a la siguiente posición en donde se debería incrementar, digamos, en donde se debería agregar un nuevo elemento, ¿sí? Entonces, en vez de ver este 20, ¿no? En esta situación en la que estamos simulando que luego de hacer una extracción, hacemos un apilar. ¿Se entendió ahí? Bien. Sí, entonces así es como trabaja. Recuerden que cuenta no es más que un índice que me va diciendo, que me va dando este valorcito de posición en donde voy a trabajar. ¿Sí? Si vamos al código, fíjense que es exactamente lo que está haciendo ahí. Si yo vengo acá, el push que hace va directamente, si no está llena, va directamente a almacenar en donde esté apuntado por cuenta, ¿sí? En el gráfico veíamos que cuenta había quedado apuntando a donde estaba el 20, bueno, el 20 que supuestamente ya se fue, entonces por eso lo sobrescribe con el nuevo valor, ¿está? Y luego incrementamos el cuenta, ¿está? Entonces funciona así. El índice es el que me va marcando dónde voy a agregar o dónde, o si se fue el elemento, bueno, ya queda ahí y lo sobrescribe. ¿Está? Bueno, entonces les decía, en esta parte donde decimos, bueno, creo un objeto de esa clase y a partir de que yo creo el objeto ya puedo llamar a las operaciones de apilar,
por ejemplo, acá estoy apilando 3 veces, ¿sí? Entonces, empecé con una pila vacía, apilo A, luego B, luego C, y por ejemplo acá uso un pick. Si uso un pick, me dice cuál es el próximo a salir. Si apilé A, B, C, el próximo a salir es el que quedó en la cima. Por lo tanto, debería ser C, ¿verdad? Bueno, vamos a ir comprobando. Y después si hago pop, tiene que ir sacando los distintos elementos de la pila. Recuerden, siempre va sacando lo que está en la cima. Entonces debería sacar C, luego B, luego A. ¿Sí? Y después, acá por ejemplo uso isEmpty para saber si está o no vacía. ¿Sí? Entonces vamos haciendo la ejecución de esto y siguiendo. Cuando construyo la pila, recuerden, empieza vacía, hace push, 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 esto no se puede ver, o sea, se va haciendo, ¿sí? Va agregando en el contenedor, pero hasta que yo no haga un system operate, no puedo saber cómo está el estado de la pila, ¿no es cierto? Entonces, hice push, 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 agregué 3 veces A, B, C, acá dice próximo elemento a salir, el primero, el último agregado, que es el próximo en salir, va a ser el, como les decía acá, C. Bien, A quedó en el fondo de la pila, le siguió B y encima de todos quedó el C. Por eso es el próximo elemento a salir, el C. Si yo empiezo a hacer pop, fíjense que lo primero que sale es un C, vuelvo a hacer pop, ya C no existe, digamos, ya salió, entonces me queda devolver B y luego A. ¿Sí? Y bueno, al final acá llama a otra operación que sería isEmpty. Entonces isEmpty, si bien la usa pop y pick, también la puedo llamar porque es pública, entonces la puedo invocar sobre un objeto de tipo stack, ¿no? Para saber su estado. En este caso digo, pila isEmpty, bueno, tras haber hecho, si hice solamente 3 inserciones y saqué 3 veces, significa que quedó vacía, por eso acá me dice pila está vacía, me devuelve un valor lógico, true en este caso. ¿Bien? Bueno, entonces eso es, por ejemplo, acá estamos haciendo nuestra propia implementación del TDA pilas, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que estamos trabajando con un contenedor de datos char, ¿sí? O sea, yo que puedo guardar en ese stack caracteres, ¿bien? Ahora, ¿qué pasaría si quiero guardar enteros? Y ya esta definición, así como está, no me va a servir porque yo necesitaría que mi contenedor guarde enteros, ¿sí? ¿Qué pasaría si quiero guardar datos de tipo real? Y bueno, acá tendría que cambiar porque mi contenedor tendría que guardar valores reales, float o double, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo quisiera guardar, en vez de guardar números o letras, digamos caracteres, yo quisiera guardar objetos de un determinado tipo? Por ejemplo, objetos de la clase persona. Y bueno, me doy cuenta de que esta clase, así como está, no me sirve, ¿sí? Porque acá tendría que decir, bueno, necesito un contenedor que me permita guardar objetos persona. ¿Bien? ¿A qué nos lleva eso? Nos lleva a que para cualquier tipo de dato que yo quisiera guardar, tendría que repetir nuevamente esta definición en la cual el comportamiento siempre va a ser el mismo, porque una pila siempre se debe comportar igual. Lo que cambiaría sería de qué tipo de contenido voy a guardar, ¿sí? Bueno, se darán cuenta que si tengo que trabajar con muchos diferentes tipos de objetos, entonces y quiero que para esos problemas en los que tengo esos objetos usar stack, voy a tener que tener muchas definiciones, ¿no? De stack. Bueno, en este caso entonces lo que buscamos es cómo resolver esto cuando decimos, bueno, yo quiero trabajar con un stack, pero no quiero tener que redefinir para cada tipo de dato nuevamente la clase. Bueno, en ese caso es cuando decimos tenemos que trabajar bajo el enfoque de programación genérica, ¿sí? ¿Cuándo vamos a aplicar la programación genérica? Bueno, en este caso es ideal, ¿por qué? Porque yo sé que más allá de que yo guarde caracteres o números
o personas, o libros, o cualquier otro tipo de objeto dentro de un stack, lo que yo espero es que simplemente ese stack se comporte de la manera LIFO, o sea, que yo me pueda agregar elementos y sacar elementos respetando este principio de lo primero que ingresa es lo último que sale, o lo último que ingresa es lo primero que sale, ¿no? Bueno, yo necesito obtener ese comportamiento, más allá de lo que yo pueda guardar en su interior, me interesa que siempre se comporte igual. Bueno, entonces en ese tipo de casos en el que si nosotros analizamos las operaciones no se modifican, lo único que cambia en este caso es solamente el tipo de contenedor. Ahí es un caso ideal para aplicar programación genérica, ¿sí? La programación genérica, ¿de qué va a consistir? Nos va a permitir indicar a través de un patrón, se le dice, este patrón va a funcionar como un comodín, ¿sí? Que en tiempo de compilación, cuando yo cree una instancia a partir de esta definición, yo ahí voy a decir cuál es el tipo de dato real con el cual voy a trabajar, ¿sí? Entonces, todos los lugares en los que yo use esa palabra, ese patrón, van a ser reemplazados por el tipo de dato concreto con el que quiero trabajar, ¿está? De esa manera, entonces, si se fijan, esta definición es prácticamente igual a esta, ¿no? Cada operación que veamos, el push, el pop, todo, pero la diferencia nada más es que en vez de decir que, por ejemplo, acá recibo un char, en esta definición genérica digo, este es push, que recibo un element, ¿sí? Que es una palabra que también podríamos haber puesto cualquier otra palabra, siempre y cuando respetemos que esa es la que me represente el tipo de dato con el que voy a trabajar, ¿sí? En todos los puntos en donde quiero que indicar cuál es el tipo de dato con el que voy a trabajar, bueno, se usará ese patrón que se incluye en la cabecera de la definición de la clase, ¿no? Entre paréntesis angulares. Ahí le estamos diciendo, bueno, este stack, esta clase stack va a trabajar eh, bajo este enfoque de programación genérica y esta palabrita va a ser la que va a ser reemplazada, digamos, en tiempo de compilación, por un valor concreto, ¿sí? Yo acá les puse ejemplos para que entendamos, pero en principio analicemos un poco acá lo que incluye la clase stack genérica, ¿sí? Si se fijan, va a tener igual máximo tamaño, tiene su cuenta igual, tiene su contenedor de datos. La diferencia es que acá en vez de poner un tipo específico, pongo la palabra genérica, ¿sí? Element. Cuando lo construyo, bueno, por el hecho de que estoy trabajando sin saber exactamente qué tipo de objeto voy a crear para ese arreglo, uso object, ¿no? Que es la superclase de todas las clases de Java, ¿no? Como que este es el padre de todas las clases. Entonces uso la palabra object y casteo a element. Digamos que en definitiva esto que hacemos en esta línea es construimos un arreglo que se va a adaptar para poder guardar elementos del tipo específico que yo le indique al momento de crear el objeto, ¿sí? Y bueno, y después en cada operación, si se fijan, hacemos lo que habíamos quedado o lo que habíamos hecho de acuerdo a ese pequeño bosquejo que hicimos o que vimos en la presentación. El push que tiene que hacer, bueno, verificar que si está llena lance una excepción y si no, que guarde en el contenedor, en la posición de cuenta, ese elemento y haga que cuenta crezca, ¿sí? Si yo vengo acá, es exactamente, perdón, acá, es exactamente lo que se hace acá, ¿sí? Lo único que cambió es que acá yo puse char y acá le digo element para que pueda hacer cualquier tipo de objeto, ¿bien? Bueno, lo mismo para pop, lo mismo para pick, o sea, después en cada operación que veamos, vamos a ver que es la misma definición que hemos visto, simplemente que cuando hagamos referencia al tipo de dato, ahí vamos a ver esta palabrita, ¿no? Que es la que se va a ir reemplazando por un tipo de dato concreto cuando creemos el objeto de la clase, ¿sí?
Todo esto, ¿ven? Como usa cuenta, ni siquiera hay que hacer cambio. Está tal cual. ¿Sí? Bueno, entonces, bajo esta definición, yo puedo ahora, les puse acá ejemplos, puedo directamente invocar a esta clase genérica y acá es donde le indico con qué va a trabajar, ¿sí? Entre paréntesis angulares le digo, mira, yo quiero construir una pila bajo esta definición y en particular me interesa ahora que contenga caracteres, ¿sí? Entonces así lo indico. Ahí voy a poder hacer lo que habíamos visto hace rato, agregarle los elementos de tipo carácter, ¿sí? Y llamar a las operaciones de pila sin problema, ¿ya? Acá estoy agregando 3 veces, consultando cuál es el que va a salir, y en un ciclo, mientras no esté vacía, voy sacando los elementos de la pila. Que esta es la forma en que deberíamos trabajar con la pila, ¿no? Cuando sacamos elementos, siempre preguntar, mientras no esté vacía, bueno, hago pop, pero cuando esté vacía no debo hacerlo porque si no voy a obtener una excepción. Bien, y si ahora en lugar de querer guardar caracteres yo quisiera guardar números, fíjense que lo único que cambio, sigo usando la misma definición genérica, pero cambio acá entre los paréntesis angulares, indico que lo que me interesa ahora es guardar objetos de tipo integer, ¿no? Que hacemos referencia a los enteros, ¿no? Bueno, ahí, en ese caso, entonces, cuando yo haga esta definición, voy a poder apilar valores numéricos, como vemos acá, y poder trabajar con ellos, ¿sí? Probamos esta parte para que vean que funciona, y después vemos lo de cómo puedo apilar, además de caracteres y números, también objetos de otro tipo, ¿no? Acá en esta primera partecita estamos hablando o trabajando con la pila que guardo caracteres, apilo A, B, C, cómo me los devuelve, y bueno, primero C, que es el próximo elemento a salir, sale C, sale B, sale A. Y en el caso de los números, apilo 1, después 2, después 3, por lo tanto lo primero que sale es 3, luego 2, luego 1. Y todo eso con una única definición. ¿Bien? Bueno, entonces para eso me sirvió la programación genérica, ¿sí? Si no, yo tendría que haber creado muchas versiones de esta clase, pero cambiando acá el contenedor de datos, ¿ya? Pero es replicar código, ¿verdad? Y vamos a replicar mucho código porque siempre el comportamiento es el mismo, cambia ahí, y en unas cuantas partes nada más cambia por el tipo de contenido que manejamos. ¿Bien? Bueno, además de poder guardar entonces caracteres enteros, también voy a poder guardar objetos de alguna clase que nosotros creemos, ¿no? Porque ahí integer y character son eh, ya clases que están creadas dentro de Java. Pero si yo propongo ahora una nueva clase, por ejemplo esta que se llama persona, fíjense que acá lo que estoy haciendo es creo la clase con estos atributos, tiene su constructor, su setter y su getter, ¿sí? Y acá tiene un toString, ¿no? Que es como que lo básico, ¿no es cierto? Estamos acá con una clase con atributos, constructor, métodos accesores y un toString que me vuelve una cadena formada por los valores de esos atributos y bueno, y también la cadena persona, nombre, invoca el atributo, apellido, invoca, ¿sí? Bueno, si yo quiero, con esta misma definición, ya puedo construir un stack que me permita guardar objetos de esta clase, ¿sí? Ya no solo de las clases que tiene Java, sino de una que yo propongo, una nueva, digamos. Bien, eso lo hacemos acá. Yo acá comento un poco esta parte para que nos concentremos en el contenido de personas. Bien, fíjense ahí.
y acá nos quedarían, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Si quiero construir una pila genérica de personas, bueno, lo mismo. Digo, le doy un nombre, llamo a su constructor, acá digo de qué tipo de objetos va a guardar, y puedo hacer, una vez creada la instancia del stack, puedo llamar a las operaciones push para ir agregando elementos. Ahora con la precaución o entendiendo de que lo que yo voy a apilar es un objeto persona. Entonces, ¿acá qué hago? Bueno, estoy llamando al constructor de la clase persona con los atributos que hace falta, ¿no? En este caso, el constructor de persona con argumentos, fíjense que recibe dos deberes con nombre y apellido que se le va a asignar a esa instancia que se va creando, se va construyendo. ¿Sí? Vladimir, Ana, Laura, Joaquín, bueno, son todos los elementos, las personas que se van a ir construyendo y apilando en esta pila. Y bueno, y una vez que ya tengamos elementos, vamos a poder hacer operaciones como consultar, ¿sí? ¿Cuál es el próximo a salir? ¿Sí? Puedo también, siempre y cuando, bueno, acá hace un pick, recupera la persona y recién la presenta. O puedo también ver, por ejemplo, acá a partir del objeto que recupere, puedo llamar a los getters para saber los datos, ¿sí? O recorrer. Bueno, más que recorrer es ir desapilando y mostrando en pantalla cuáles son esas personas que se fueron retirando de la pila. Todo esto, este pop, este pick que me van a mostrar la información, me lo van a poder hacer, siempre y cuando acá exista el toString, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo cambia, si lo tuviéramos o no. Pero bueno, en principio, así como está, como lo vimos, fíjense cómo se va a comportar. Tengo que primero guardar el cambio. Ahí. Sí, fíjense que acá yo fui agregando, Vladimir quedó al fondo de la pila, después Ana, después Laura, Joaquín quedó en la cima, ¿sí? Entonces, si yo hago un pick, lo que hace es obtiene la persona que estaba en la cima, recuerden, sin removerla. Acá yo digo, hago un print de una persona, obviamente me tiene que mostrar Joaquín Díaz, ¿sí? Acá en esta primera línea que vemos. Lo hizo porque hay un toString, porque puede imprimir gracias a que hay un toString. Si no existiera el toString en la clase persona, no podría presentarme esa información a menos que la acceda a través de un getters, ¿sí? Fíjense que acá después dice próximo a salir y me devuelve Joaquín Díaz, ¿sí? O sea, me está devolviendo el nombre del objeto, una persona que se obtuvo a partir de la operación pick, y el apellido del objeto una persona que se obtuvo a través de la operación pick, ¿sí? Si no tuviera un toString, no podría ver la información a menos de que hiciera exactamente esto que vemos acá, que es recuperar el objeto y accederlo a través de los getters, ¿sí? Y bueno, y después lo que hace es a través de un ciclo va desapilando. ¿Quién sale primero? Y bueno, tiene que salir Joaquín Díaz, luego Laura Flores, luego Ana Romero y finalmente Vladimir, ¿sí? Fíjense que así salen en ese orden. Y este formato, si se dan cuenta, persona, nombre, apellido es el que me marcaba el toString, ¿sí? Ven acá, persona, nombre, apellido. Si yo comento esta parte, si esto no existiera, volvamos ahí al cambio y volvamos acá a este main, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense que la información está guardada, pero
me presenta estas salidas que no las puedo interpretar, ¿verdad? En el único caso en el que pude ver la información del objeto que está guardado es en este. ¿Por qué? Porque para esa línea lo que yo hice fue llamar al getter de nombre y de apellido sobre ese objeto. ¿Sí? Por lo tanto, no tendría la representación, digamos, de una cadena con los datos de esa clase, o sea, de sus atributos, a menos que ese toString esté definido. Yo podría, acá por ejemplo, decir, bueno, cuando vaya extrayendo de la pila personas cada elemento, acá puedo decir, bueno, personas pop, me devuelve qué cosa, me devuelve una persona. Bueno, y ahí puedo agarrar y decir, bueno, por lo menos quiero ver su apellido. Entonces ahí sí, en vez de mostrarme todo esto, ahí sí me va a devolver por lo menos los apellidos de las personas que fue desapilando. ¿Ven? Ahí me devolvió. Bueno, la primera línea, como muestro una persona así sin hacer un uso de un método accesor como un getter, ¿qué hace? Me muestra esto que no lo puedo entender y después sí ya me va mostrando, en este caso, Joaquín Díaz, que proviene de esta línea, donde sé los dos getters, o bien en el ciclo me va mostrando solo el apellido. Díaz, Flores, Romero, punto. ¿Bien? Bueno, y para terminar, a ver. Hasta acá, no sé si hay preguntas o no, probablemente me parece a mí que esperan más que nada la parte del cuestionario y eso es toda la preocupación, ¿no? Bueno, como estamos en recursado, se supone que esto estamos repasando, ¿verdad? Se supone que estamos repasando contenidos, ¿bien? ¿Qué tendremos que hacer en la parte de la práctica? Seguramente trabajar con Stack aplicando, ¿no? Entonces, ustedes deben contar, deben hacer su definición de Stack, ¿sí? Para bueno, poder trabajar con eso. ¿Bien? Adicionalmente, como comentario, recuerden que la API de Java tiene su definición de Stack, ¿sí? Pero como nosotros en la materia lo que buscamos es trabajar en la parte de diseño, conocer, ¿no? Cómo, digamos, partimos de este concepto de TDA y luego la implementación, bueno, entonces nos basamos en lo que creamos nosotros, ¿sí? Estas definiciones, si bien la provee el lenguaje, sabemos que existe, la podríamos llegar a utilizar, pero no para el práctico, ¿está? Entonces, en el práctico, recuerden, deben usar las creaciones de ustedes y su definición de stack. Bueno, acá en cuanto a la del lenguaje, fíjense que la del lenguaje se llama stack también, como verán, trabaja bajo programación genérica, ¿ven? Tiene paréntesis angulares, patrón E, o sea, que significa que yo voy a poder crear un stack de cualquier tipo de objeto. ¿Qué comportamientos vamos a ver para un stack? Fíjense que lo que yo les planteaba, ¿no? ¿Qué es lo que hace, qué es la parte fundamental o esencial de un stack? Bueno, tener un contenedor, ¿no? Que nos permita guardar elementos y además que en sus operaciones estén contempladas la posibilidad de hacer un push, hacer un pop, consultar el próximo a salir, verificar que esté vacía, ¿sí? Bueno, estas son las esenciales y fíjense que están contempladas. Y bueno, acá por ejemplo en esta propuesta de la API de Java nos permite buscar un objeto determinado, ¿no? Dentro del stack. ¿Sí? Ese es un comportamiento adicional que provee esta implementación de la persona que propuso, digamos, crear esta definición de stack. ¿Está? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros para decir que es un stack? Esta parte, que haga un push respetando el comportamiento leaf, que haga un pop respetando ese comportamiento y pick también. ¿Está? Bueno, para terminar con la parte de teoría, lo que les iba a mostrar es
un algoritmo de aplicación de stack. Bien. Y obviamente creo que queda entendido, ¿no? Que si yo acá reemplazara y hiciera un import de esa clase de la API de Java, obviamente esto que hicimos funcionaría de igual manera para esa definición de stack genérica, ¿sí? Porque tendríamos las mismas operaciones, ¿está? Con esos mismos nombres. Entonces no habría problema en ese sentido. ¿Está? Recuerden, para el trabajo práctico, ustedes tienen que trabajar con las definiciones que ustedes hagan. Bueno, y como último, yo acá les había comentado en las aplicaciones que una de ellas, un algoritmo en el que se puede utilizar stack es cuando queremos determinar o verificar si una frase, digamos una cadena, es o no un palíndromo, ¿sí? Bueno, entonces en ese sentido, fíjense, acá vamos a ver cómo podemos usar un stack para eso, ¿no? Acá ya escribí un poquito acá de código. Yo digo, bueno, si quiero chequear, ¿no? Verificar usando un stack que una palabra es o no palíndromo, bueno, ¿qué voy a necesitar? Obviamente, una pila, ¿sí? Acá se llama letras, va a guardar tipo de dato carácter, estoy trabajando con la definición genérica, y tengo que tener la cadena que voy a analizar, ¿sí? Por ejemplo, acá casa. ¿De qué manera voy a usar el stack para trabajar? Y bueno, yo les decía, cuando yo tengo un palíndromo, si yo lo empiezo a leer desde la izquierda hacia la derecha, o si lo leo de derecha a izquierda, tengo que leer exactamente lo mismo, ¿sí? En el caso de trabajar con un stack para verificar, si nosotros hacemos este proceso de voy recorriendo cada elemento, cada carácter de esta palabra, de esta cadena, y lo voy apilando, ¿sí? Significaría que se va al fondo de la pila, luego A, luego S y luego A. Me quedo en la cima de la pila la última letra, digamos, de esa palabra. ¿Sí? Acá fíjense que lo voy haciendo. Estoy diciendo, bueno, voy tomando de este string, casa, por ejemplo, con char voy tomando cada elemento, ¿no? Cada carácter de esa cadena, y cada carácter lo voy apilando en la pila letras. Si yo al momento de sacar de la pila vuelvo a armar una cadena, supuestamente por ejemplo, para casa voy a obtener primero la A de la última letra, luego una S, luego una A y una C, ¿sí? Bueno, eso es lo que se hace en esta partecita. Dice, voy a trabajar con un string nuevo, y mientras haya elementos en la pila los voy a ir sacando. Cuando los voy sacando, los voy concatenando en esta cadena nueva, y si es palíndromo, van a ser exactamente iguales, tanto la cadena original como la que formo a partir de lo que voy extrayendo de stack, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos que sería como leer, ¿no? Cuando hablamos de palabras, como que está escrita de izquierda a derecha. Y cuando la vayamos sacando de la pila, vamos a formar una cadena que es como si la estuviéramos leyendo de derecha a izquierda, ¿sí? Si comparamos y ambas cadenas son iguales, entonces diríamos que sí se trata de un palíndromo, y en caso contrario, no es palíndromo. Por ejemplo, para este caso, casa, fíjense que me tiene que decir que no es palíndromo, obviamente, porque cuando termine de apilar, la C quedó en la base, la A le sigue, después una S, después una A, ¿sí? Cuando desapile va a leer ASAC, ¿sí? Entonces me va a dar que no es lo mismo. Pero vamos ahí, no es palíndromo.
¿sí? Ahora si yo pusiera, por ejemplo, ¿no? Ahora somos, fíjense que si yo leo de izquierda a derecha, leo somos, y si empiezo a leer desde la derecha y me voy para la izquierda, leo exactamente somos, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo apile, me va a quedar S-O-M-O-S. Esa S es la última cuando leo de izquierda a derecha, pero va a ser la primera cuando empiece a armar esa nueva cadena de derecha a izquierda y van a resultar iguales, ¿sí? Entonces en este caso me va a decir que, bueno, tengo que guardar los cambios, que sí es palíndromo, ¿sí? Por ejemplo, ¿está? Entonces, bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo puedo aplicar, en este caso, stack para, por ejemplo, determinar si una cadena es o no un palíndromo, ¿sí? Con estos poquitos pasos que vieron, yo ahí me basé en las operaciones propias del stack, apilar y luego desapilar, siempre respetando que desapile en tanto no esté vacía. Bien, bueno. Bueno, hasta acá entonces con lo que es este tema, la parte, digamos, de teoría. Y no sé si hay preguntas. Si no hay preguntas, ahí yo voy dejando de compartir para ir preparando para la parte del cuestionario. A ver. Hoy no hay cuestionario. Sí, voy preparándome casualmente ahora para la parte de cuestionario. Acuérdense que los primeros dos prácticos son de cuestionario. Tienen cuestionario, o sea, TP1, que era programación orientada a objetos, tuvo cuestionario, y ahora me dan unos minutitos, ya les habilito lo del cuestionario de práctico 2 de arreglos, ¿sí? Esto que es stack, ya a partir de stack ya no hay cuestionario, sí va a haber defensa de trabajo, ¿sí? Eso como para que lo tengan presente. Ahora les paso la asistencia también. Así mientras ustedes van completando la asistencia, yo les voy habilitando el cuestionario, ¿sí? Denme un segundito acá. ¿Hasta dónde es el parcial? Hasta Q. O sea, vemos un tema más. Hablando de eso, la semana que viene, se los voy a confirmar de todas maneras por el foro del aula, pero yo estoy afectada a otro examen, digamos, un examen de otra materia de la facultad, ¿sí? Entonces, Si, si veo que no voy a poder llegar en horario, que es lo más probable, probablemente se suspende esa clase, ¿sí? Igual no es que no se va a editar el contenido, lo vamos a ver en la siguiente, pero bueno, es probable que pase eso, que no tengamos clase de teoría la semana que viene y retomemos la siguiente, ¿sí? Pero bueno, se los confirmo igual por el foro. Denme un segundito, les paso la asistencia. A ver. Lo que sí, yo calculo que esta semana tienen la guía en la comisión, sus tutores, digamos, de comisión les van a guiar en la parte práctica y la semana que viene ya les van a pedir la defensa. Así que prepárense bien. Ahí va. Listo el link de asistencia. Ahí se supone que salió para todos. Bien. Y ahora me dan unos segunditos, voy viendo el tema del cuestionario. Ya saben, lo habilito más o menos el tiempo necesario para hacerlo. Para evitar cualquier situación fraudulenta, digamos, ¿sí? Denme un segundo. Yo les voy a avisar cuando esté. Tengan un poquito de paciencia.
Recuerden, ¿dónde va a estar visible? En la parte de arreglos, ahí en la pestaña cuestionario les va a aparecer. Ahora les lo pongo visible, pero además tengo que editar el tiempo de habilitado. Ok. 21 de abril, perfecto, se habilita 19. $19:43 lo pongo, si arrancan les da un minutito de margen hasta las 22 minutos, ¿sí? Son 20 minutos. 3 minutos. 23. Va a estar habilitado 20 minutos, ya saben que son 15 minutos, así que ahí está, y ahora se los pongo visible. Cuestionario. Listo, ahí está visible y ahora se habilita en un minuto. ¿Sí? Se habilita en un minuto y tienen 20, digamos, 15 minutos para responder, ya saben, va a estar habilitado hasta las 23. Y que las personas que están conectadas se supone no tienen que tener ningún inconveniente. Bueno, me fijo si la asistencia, a ver, ya completaron 60. No les deja registro de la asistencia, está habilitado. Está habilitado, yo lo estoy viendo habilitado y ya hay 60 y pico de respuestas, así que está habilitado el cuestionario. Si no, nadie lo podría completar. ¿Sí? Bueno, listo. Supongo que no tienen preguntas, chicos. De nuevo, les confirmaré por foro, pero me parece que el lunes que viene no vamos a poder tener la clase porque yo tengo examen de otra materia de la fac. ¿Sí? Así que me afectan a ese examen y bueno, ya el horario me parece que no voy a llegar para nuestra clase, digamos. Si no, tendríamos que empezar una hora más tarde, tal vez. Bueno, ya vemos las opciones. Si no afecta la planificación, la postergamos, ¿sí? Si yo veo que los tiempos no nos van a dar, bueno, ahí les pediré que me esperen, que empecemos más tarde o algo así. Pero bueno, les voy a confirmar por el foro. Un cuestionario. Sí, se pueden retirar, chicos, se concentran en el cuestionario. ¿Qué pasa si desaprueban? Tienen que aprobar, chicos, los cuestionarios. De última veremos si habilitamos una recuperación o algo, pero como son los únicos dos, tienen que aprobar los dos. ¿Sí? La semana pasada aprobaron la mayoría y algunos en un tiempo récord, ¿no? Así que, bueno, esperemos que les vaya bien hoy día también. Los dejo trabajar, chicos. Silencio el micrófono y ya me desconecto. ¿Sí? Entonces, trabajar en eso, ya saben, formulario va a estar cuestionario hasta las 23. Hasta luego, profe.
Hasta luego, chicos, hasta la semana que viene o bueno, o la que sigue.